Hoy tenemos varios temas que tratar. Costa Rica es un país paradójico y gris. Paradójico porque tiene cosas maravillosas de las que nos sentimos muy orgullosos y también tiene limitaciones de las que nos sentimos muy preocupados, por no decir desilusionados. Somos un país que tiene las condiciones para ser un país más desarrollado, más justo, más libre y con mayores oportunidades, y sin embargo algo tenemos en la forma de ser o en la forma de actuar el gobierno o en nuestra tradición que nos impide dar el salto. Cada vez que alcanzamos una meta nos da vértigo y entonces nos achicopalamos, nos hacemos pequeños y de pronto no nos atrevemos a dar el siguiente paso. Por eso somos paradójicos, porque no despegamos como sociedad, no somos una sociedad desarrollada, pero tampoco nos hundimos. Vamos un poco como el perrillo que nada en la piscina, que no llega rápido a la orilla, pero tampoco se hunde. Somos desde ese punto de vista un país gris. No somos, digamos, un país de grandes luces, pero tampoco tenemos las sombras de muchos países de nuestro entorno. Lo duro es que tenemos las condiciones, ustedes tienen las condiciones para ser un país de grandes luces, sobre todo los más jóvenes. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Tienen el coeficiente intelectual, tienen la escolaridad, tienen las ganas, tienen las capacidades intelectuales, pero algo en el sistema o en el modelo nuestro nos impide avanzar. De pronto nos contentamos siendo un país mediocre. Mediocre en el sentido de que no somos un país muy subdesarrollado, ni somos un país muy desarrollado. Tenemos un desarrollo mediano, pero estancado. Habíamos avanzado mucho más en lo social en el pasado. Sin embargo, en los últimos años, Costa Rica dejó de ser esa locomotora, ese motor que empujaba a ser una sociedad más justa, más libre. Y fuimos perdiendo esos niveles. Tenemos una salud pública destacable por cobertura de la seguridad social, por baja mortalidad infantil, por alta expectativa de vida, pero servicios caros, excluyentes o poco humanos. Nosotros éramos el país de América Latina que tenía la mayor esperanza de vida. Lamentablemente hoy no lo somos, estamos de terceros. No porque hemos bajado en la esperanza de vida, es porque otros países nos han pasado. Chile es un caso que nos pasó. En mortalidad infantil tenía la misma que nosotros hace 15 años y hoy tiene casi la mitad de la mortalidad infantil que hoy tenemos nosotros. De manera que hay países que nos fueron superando en la misma América Latina. En cobertura de la seguridad social éramos los primeros, hoy somos los cuartos. Hay 3 países de América Latina que tienen mayor cobertura de la seguridad social. Bueno, eso no es motivo de orgullo, porque si fuéramos creciendo, si viniéramos del puesto 10 al puesto cuarto, nos sentiríamos orgullosos, pero no es el caso. No es el caso. Tenemos una seguridad social cara, cuesta más cara que en otros países y sin embargo estancada. No es que ha caído, todavía tiene valores fundamentales. La próxima semana vamos a dedicar un tiempo a la seguridad social, de por qué es necesario rescatarla y recuperarla, pero eso lo vamos a hacer la próxima semana. Hoy solo destaco esos datos. Tenemos una educación mediana.
Tenemos alto alfabetismo, pero ya casi todos los países de América Latina también tienen alto alfabetismo. Cuando yo era niño se decía Costa Rica tiene más de 90% de alfabetismo, y en el resto de la América Latina habían países que tenían 40%, pero hoy casi todos tienen los mismos niveles nuestros, es decir, ellos se superaron mucho más o más rápido que nosotros. Y además tenemos una mediana escolaridad. Hoy más que el tema hoy se mide más la escolaridad que en el analfabetismo. Alfabetismo se decía era saber leer, escribir y más o menos hacer las 4 operaciones aritméticas. Es decir, sumar, restar, multiplicar y dividir. Sin embargo, hoy hablaba con unos profesores que enseñan en la zona de Guanacaste en unos programas de cómputo y de ad honorem, ¿verdad? Él era un español, pero son otros norteamericanos, que tienen un programa de ayuda, sobre todo a los niños más pobres, en computación y en inglés. Bueno, ellos, una de las cosas que les impresiona es que se topan muchos niños de 4º grado que según sus tesis no saben leer y escribir. Se supone que uno en 2º grado sabe leer y escribir. Bueno, es decir, cómo fueron logrando pasar a 1º, 2º, 3º y 4º grado, eso es una llamada de atención a nuestra sociedad. Enseñamos inglés en muchas escuelas, pero realmente al salir de 6º grado, después casi de 6 años de enseñanza del inglés, prácticamente aprenden lo que se aprendía en un mes, mes y medio, en un curso de inglés, en un centro especializado. Hay algo que está fallando en nuestro sistema, y eso es algo que tenemos que poner. En la escolaridad es el número de años que promedio ha estudiado la población. ¿Cuántos años en promedio creen que estudian los costarricenses? ¿Alguno? Ahí dicen 8. El promedio, sí, ¿cuántos años estuvo usted en la escolarizado? ¿Cuánto? No. ¿Cuánto? 11, 8, 15. No, cerca de 9. Claro que hay, como ustedes, todos ustedes tienen al menos 12 años de escolaridad, pero hay mucha gente que no tiene, que apenas tiene 6 años de escolaridad. Hay todavía una deserción muy importante. Todavía el 60% de la fuerza laboral costarricense no terminó el colegio. Eso hace muy difícil que podamos ser un país desarrollado cuando el 6 de cada 10 trabajadores no terminó el colegio. Es una situación compleja, difícil, porque sí permite encontrar trabajo, pero trabajos, digamos, que no permiten salir de la pobreza. Son trabajos mal remunerados, y además Costa Rica, por el costo de producción, no es competitivo con trabajos mal remunerados. Digo, en Costa Rica el salario mínimo anda superior a los $500, el mínimo mínimo, es el más alto de la América Latina. Bueno, pero el problema es que competimos con países que tienen salario mínimo de $120, y la gente que no tiene escolaridad no es mucho más productiva para justificar salarios de $500, porque van a competir con productos de países que producen con gente a $120. Y ese es un problema serio del desempleo en Costa Rica, serio de la pobreza en Costa Rica. Por eso el tema de la educación también es fundamental. Y además, como les decía, es una educación relativamente mediocre. En las pruebas PISA, que no son con Z, no con S, que es una prueba que mide a lo largo de los países desarrollados, nosotros salimos muy mal en matemáticas, salimos mal en comprensión del idioma,
Esos son pruebas para estudiantes de secundaria y lo hacen a una misma edad en distintos países y con unas mismas reglas. No salimos bien. Es decir, que nuestra educación tampoco es de la más alta calidad. Claro que si nos comparamos con el vecino del norte, sí nos va bien, ¿verdad? Pero incluso comparándonos con Panamá ya en esos temas, Panamá tiene más escolaridad que nosotros. Colombia tiene más escolaridad que nosotros. Los colombianos tienen más años de educación secundaria. Nosotros somos el 10º, éramos el 3º o el 4º de la América Latina. Es decir, simplemente ha habido países que nos han ido pasando también en educación. Y somos el país de la América Latina que gastamos más en educación. Además de que somos el que más gastamos en salud de la América Latina. De manera que no es un tema de cuánta plata dedicamos, no es que nos falta plata dedicarla, es que no hemos sido capaces como sociedad de entender la importancia de ser eficientes y de ser equitativos. Bueno, además tenemos una pobreza que no cae. Hemos estado lo más bajo en 18% y el año pasado cerca del 22% desde el año 94. La última gran caída, por cierto, la última gran caída de la pobreza en Costa Rica fue en un gobierno social cristiano. Bajó del 27,5 al 20 en promedio, en un solo golpe y se mantuvo y ahí se ha mantenido desde entonces, oscilando, a veces llega al 23, a veces llega al 18, pero oscilando alrededor del 20%. Ahora estamos en 22. Y además en vivienda social estamos estancados también. De pronto íbamos construyendo un poco más de viviendas de las que iban siendo necesarias, de manera que podíamos ir rebajando el número de tugurios. Hoy no. Hoy no estamos rebajando el número de tugurios. Hoy cada año hay un poco más de tugurios de los que había el año anterior, lo cual es otro problema. Y no es que no gastamos en vivienda, sí gastamos en vivienda, pero también le pusimos tantas regulaciones a la construcción de vivienda, ahora hasta el final, le pusimos tantas regulaciones a la construcción de vivienda que le hicimos mucho más cara. Hay países en Europa que han calculado cuánto es el costo de las regulaciones en el costo de una vivienda. Bueno, ese costo es muy alto para la gente muy pobre. Usted se va aquí a San José y una de las cosas buenas de hacer política, yo sé que la gente solo ve la parte negativa, pero una parte positiva, muy positiva, y yo les insisto que hay más cosas positivas que negativas. No hay que perder de vista eso. Usted va tocando las puertas de mucha gente. Hay mucha gente que vive en una casa de 60 metros cuadrados. No es irrazonable. Vive en un lote de 60 metros. Pero la regulación le dice que tiene que tener al menos 120 metros cuadrados de lote. Vive ahí hace 27 años, pero no tiene la propiedad de su casa. Y no la tiene porque no cumple regulaciones, porque no cumple el mínimo del lote. Y entonces tiene que apegarse a una paja de agua, tiene que adherirse a un sistema del vecino, cuando realmente esa persona ya vive ahí. Y una casa, un arquitecto sabe que una casa de 60 metros es viable y puede ser razonable y puede ser decorosa. Claro que uno preferiría una de 120, pero la alternativa para los pobres a veces es una casa, y yo no sé si ustedes han ido a tocar y ver tugurios de verdad, es casuchas de 9 metros cuadrados, de 3 por 3, tal vez 3 por 4 si tienen suerte, o de 2,5 por 5, tal vez 10 metros, y ahí vive de pronto una familia de 8 personas. Entonces, a veces por excesivos, hay pueblos aquí, hay barrios y hay cantones aquí que exigen que solo se pueda construir en el 40% del lote. Claro, cuando usted tiene plata y tiene un lote de 1,000 metros cuadrados y a usted le dicen que solo puede construir el 40%, usted calcula que está bien
Y en Santana hay lugares donde solo se permite construir el 20% del lote. Bueno, si usted tiene un lote de 1000 metros cuadrados, puede construir una casa de 400, una casa grandota, muy grande. Pero hay mucha gente que tiene lotes de 120 metros cuadrados. Y si le dicen que solo puede construir el 40% del lote por regulaciones urbanísticas, lo está condenando a no poder desarrollarse una casa decorosa, amplia, como él espera en su lote. De manera que ahí hay un tema también de regulaciones. Entonces, los programas de vivienda social se hacen más caros porque hay que pagar un conjunto de regulaciones que si fueran las necesarias para temas ambientales en sentido estricto o para salud en sentido estricto, bien, pero muchas de esas regulaciones no son. Y a veces hay que escoger, porque al fin y al cabo lo que podemos hacer es impedirle construir la casa en esa urbanización o en esa urbanización para casas de gente más pobre, pero al impedírselo no es que esa gente no va a vivir, va a ir a la par de los ríos, va a ir a las quebradas, o sea, va a ser el doble de peligroso. Yo les he contado muchas veces una expresión de los demonios de Dostoyevsky, de buscando la absoluta libertad y en el absoluto despotismo, ¿verdad? De uno de los protagonistas. Bueno, a veces buscando la absoluta regulación, podemos dar en la absoluta desregulación. Usted tenía una pregunta, ¿cuál era? Sí, en realidad tiene un poco que ver con lo que está hablando ahorita a propósito de controles estrictos, pero también es tanto lo que se ha querido corregir y mejorar la educación en el campo de la educación que hemos caído en la mediocridad. Si lo piensas bien, cuando esta cristiana nosotros nacíamos, en los colegios se daba latín, se daba francés, se daba inglés, se llevaban 11 materias donde los muchachos eran estimulados no solo el aprendizaje, sino el pensamiento y el análisis crítico. El famoso bachillerato lo que hizo fue ponerle una piedra en el camino y en lugar de regular como se quería, mejorando, más bien se deterioró. La mediocridad ahorita en los colegios es algo fuera de serie. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la educación que se esperaba en cuanto a criterio de respeto por el profesor, de análisis de la problemática, de una serie de cosas, se cambió por la metodología, aprenda de memoria, diga de memoria y pase el examen. Y eso es estudiar. El que llega a la universidad llega por empuje propio, no solamente porque tenga dinero, porque vaya a una universidad pública, sino por aspiraciones personales, porque eso es otra cosa que se perdió. La gente se ha limitado a subsistir y por eso no crecemos de más, porque nos contentamos con sobrevivir el momento, porque no hay una cosa para nada más, no hay nada más, no se estimula el pensamiento ni el desarrollo personal. Bueno, hay mucho de verdad, los que lo pudieron oír, hay mucho de verdad en lo que dice la doctora Ania Esquivel. Sí, es verdad que hay una parte de sociedad, pero aquí una de las preguntas que nos tenemos que hacer, ¿qué puede hacer el Estado, qué puede hacer un gobierno para cambiar eso? Porque no lo va a cambiar de la noche a la mañana. Yo no puedo poner un cerebro de un sueco en un costarricense. Lo que podemos hacer es que el costarricense es aprovechar el cerebro del costarricense, lo que tenemos, y potenciarlo, no trasplantándolo, sino potenciándolo. Nosotros no somos mejores ni peores que un sueco, o que un finlandés, o que un chino. Simplemente tenemos que adaptar nuestro sistema a que las cosas, a que se promocione el desarrollo. Ustedes saben que ahora la gente en los Estados Unidos, los de origen asiático, son los que tienen el mejor nivel de vida, a pesar de que fueron inmigrantes. Los latinos llegan hace muchos años y siguen teniendo el peor nivel de vida. Tienen más años de haber llegado a los Estados Unidos y tienen un peor nivel de vida. Es un buen, digamos, escenario para hacer mediciones. ¿Qué pasó? ¿Por qué esos asiáticos que llegan a Estados Unidos y que llegaron tan pobres como los latinoamericanos, de pronto tienen más dinero en promedio que los propios gringos, que los de origen europeo
¿Qué pasa ahí? Que es muy probable que haya algo en la cultura, porque digamos son gente que va de distintos países del mundo, viene la mayoría ilegales, se meten a vivir en los Estados Unidos y de pronto un grupo le va muy bien siendo inmigrante y a otro grupo le va mal. Comparado con Costa Rica probablemente les vaya un poquito mejor en promedio, por eso se van muchos ticos a New Jersey. Pero, ¿qué es lo que pasa? Es que nosotros somos menos inteligentes que los asiáticos. ¿A ustedes se les ocurre eso o no? ¿Qué? Bueno, dicen disciplina. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo? No, porque los dos son hijos de gente pobre. O sea, estamos comparando. Bueno, mentalidad, eso sí, está bien. ¿Qué? Sí, sí, también es verdad, pero también los latinos en el exterior y en los Estados Unidos, digamos que es el que estamos midiendo, también se podría medir el efecto en Europa, también tienen mucha solidaridad. Van a la iglesia de su comunidad, ayudan unos con otros. ¿Qué pasa ahí, David? Visión a largo plazo puede ser, pero digamos, estamos viendo ya personas, millones de personas que llegan ilegales a una sociedad y 20 años después les va mejor que a los que son legales en esa sociedad. En este caso, los asiáticos. Bueno, hay mucho de disciplina, pero hay una cosa, a ver. Sí, sí, pero también vienen de distintos lugares del Asia, no solo, ¿sí? Bueno, que hay más vocación de responsabilidad personal. También un tema cultural, aunque nos parezca extraño, la verdad es que Confucio tiene más de 2300 años y creó una cultura alrededor de la educación, es decir, tienen muchos años el confucianismo, tiene muchos años que no es una religión, que es una filosofía, tiene muchos años de haberse dedicado a promocionar valores de una cultura de desarrollo personal, puede ser, eso dicen otros autores. Bueno, lo cierto es que nosotros tenemos un nivel de estancamiento, tenemos un alto desempleo, inequitativa distribución de la riqueza, lo hemos hablado en otras ocasiones. Bueno, tenemos el nivel de desempleo más alto de nuestra historia, tenemos el nivel de crecimiento del empleo informal también más alto de los últimos años, de los últimos 40 años, y tenemos 43%, y tenemos además una inequitativa distribución de la riqueza. Y tenemos muchas instituciones que trabajan por la pobreza, muchas más que muchos países que tienen menos pobreza. De manera que no es un tema de cuántas instituciones tenemos, es qué hacemos con esas instituciones. Tenemos problemas ambientales crecientes, pero tenemos un buen desarrollo de parques nacionales, es una paradoja. Cuando viene un extranjero, una de las cosas que más le impresiona es lo sucios que son nuestros ríos, pero lo bonito que son nuestros parques nacionales. Entonces ahí hay un desequilibrio, digamos, ambiental que tenemos como sociedad. Es decir, nos parece importante matarnos por defender un parque o una reserva biológica, pero no nos parece importante dejar de tirar basura a los ríos, o tal vez promovemos que la gente tire basura a los ríos. ¿Por qué la gente tira basura a los ríos? ¿Quién dice ahí?
¿Falta de cultura? Sí. Educación también. Pero también hay una cierta tradición de servicios públicos diferentes. Ir a tirar la basura al río es muy complejo. Hay que a veces montarla en un carretillo, a veces hay que montarla en un carro, salvo los que viven a la par del río o en los lotes baldíos. ¿Por qué la gente hace eso? Así es. Así es. En realidad, en otras partes del mundo eso no ocurre, no porque la gente sea más limpia, es porque la municipalidad sí cada 10 días recoge ese tipo de desechos. Y ya la gente sabe que los miércoles, los primeros miércoles y los terceros miércoles se recogen todo tipo de desechos. Y no le dicen, no, eso no, sino que todo se recoge. Y porque si usted no lo recoge, la gente no se va a quedar con la basura en la casa. O la va a quemar con un peligro con las quemas, o la va a ir a tirar al lote baldío o al río. Bueno, eso es un tema. Es decir, el diseño institucional importa. Probablemente la gente no es que va a tirar la nevera al río por gusto. Habrá algún muchacho que por gusto, por joder, la va y la tira. Pero la mayoría de la gente no hace eso, porque es muy difícil montar una nevera en un pick-up y llevarla al río. Lo hace porque la alternativa no existe, porque el servicio público no le brinda ese servicio que en otras partes del mundo sí brinda. No es que en las otras partes del mundo la gente sea muy limpia, es que simplemente hay un sistema que le permite resolver sus problemas sin tener que ir, montar la nevera y llevarla al río. Eso también. Tenemos un problema de criminalidad creciente. Es verdad que estamos mejor que la mayoría de los países de la América Latina, pero yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir, hoy en San José hay más probabilidad de que lo maten a que lo maten en la Ciudad de México. No en Ciudad de Juárez. Ciudad de Juárez sí es mucho peor. Pero en Ciudad de México, en la Ciudad de México usted tiene menos probabilidades de que lo asesinen que en la Ciudad de San José. Eso no es grato, porque nos habíamos acostumbrado que somos un país más seguro. Hace 25 años en Nueva York, la probabilidad de que lo mataran en Nueva York era 2 veces y media mayor que en San José. Hoy es casi 3 veces mayor en San José que en la ciudad de Nueva York. Algo hicieron esas ciudades que no hicimos nosotros. Algo mal hemos hecho en los últimos 25 años, o en los últimos años, no en los últimos 25, en ese tema. Algo no hicimos mal, hicimos mal. Y no es que no tenemos más jueces. Hoy el país que más gasta en poder judicial proporcionalmente en la América Latina es Costa Rica. Si nosotros a nivel de gasto hemos aumentado, no es que no le dimos prioridad, es que creímos que el tema solo era poner plata, y no es solo poner plata. Bueno, tenemos un mediocre crecimiento económico. Es verdad que si nos comparamos con Venezuela somos un paraíso en este momento, ¿verdad? Pero la verdad es que a la par nuestra, Panamá lleva prácticamente 20 años de crecer al 8-9% anual. Es decir, Panamá hace 20 años tenía un ingreso per cápita más bajo que el de Costa Rica. Hoy nos superan en 50%. De manera que sí se puede crecer. Si un país, los que estudian matemáticas lo sabrán mejor que yo, si un país crece al 7% anual, 7% anual en promedio, ¿cada cuánto duplica su ingreso? 7% anual, ¿cada cuánto duplica su ingreso? No, obviamente no, 4 años no, ¿qué más? Un poquito más de 7 años. No 10 años, porque usted va duplicando, o sea, usted va
no, ¿cada cuánto? 10 años, sí, efectivamente, al 7% son 10 años, al 10% son 7 años, más o menos. Es decir, si usted duplicara su ingreso cada 10 años, usted cuadruplicaría el ingreso del país en 20 años. Y créame que con eso alcanzaría para pagar la mejor educación, la mejor salud y la mejor policía. Pero un crecimiento raquítico del 3 o 4,5% anual es muy difícil. Porque lo que usted tendría que hacer para financiar los fondos, los gastos públicos es simplemente quitarle plata a la gente para poderlos financiar y quitarle más plata a la gente. Si toda la sociedad creciera y el país tiene la capacidad de crecer al 7, 8% anual, es decir, nosotros no somos tan diferentes a los panameños, porque los panameños sí pueden y sí han podido crecer al 7, 8% anual por 20 años. Es más, nosotros tenemos, sin ánimo peyorativo, tenemos iguales o mejores condiciones para haber crecido más, pero no lo hemos hecho, porque nos contentamos con un crecimiento raquítico. Tenemos sí prácticamente cero inflación y estabilidad en el tipo de cambio, pero la competitividad del país se ha puesto en peligro. Somos un país caro y entonces para producimos caro, y entonces los productos tradicionales que se pueden importar pues siempre cuestan más baratos en el exterior, y no es tan sostenible tanto tiempo hacer eso. Probablemente tendremos algún problema en el tipo de cambio, pero eso vamos a hablar en otra lección. Y obviamente tenemos alto déficit fiscal y endeudamiento público creciente. Costa Rica fue el país de América Latina en los 2 últimos años que más creció en su endeudamiento público de la América Latina. Es decir, muy por encima de los demás países. Estamos todavía endeudados un poquito menos que algunos otros, pero hemos crecido mucho más que lo que crecen los demás. Y eso obviamente en algún momento nos va a reventar. Tenemos un cierto subdesarrollo económico, pero tenemos una democracia y un Estado de Derecho destacables, con problemas pero destacables. En ese campo sí estamos entre los mejores. Uruguay nos pasó y Chile un poquito en democracia, pero están prácticamente igual que nosotros. Nosotros éramos los primeros en los índices de democracia. Pero digamos estamos entre el top de las democracias de América Latina. Y estamos entre el top de los países con Estado de Derecho destacables. Pero tampoco nos basta con eso. Una sociedad que tiene todos estos problemas no va a poder sostener mucho tiempo la democracia y el Estado de Derecho. Porque la gente se va a hartar y va a decir, no, hey, venga un dictador, venga lo que sea, a que arreglar todo esto. Y eso no se trata. Se trata de arreglarlo en democracia. En otra lección yo les había puesto los ejemplos de Irlanda y de Nueva Zelanda, ¿verdad? Y lo puse porque son países que tienen una población parecida a la nuestra, 4.600.000, 4.800.000, una población parecida a la de Costa Rica, y estaban estancados económicamente y pudieron relanzarse económicamente en democracia. Porque hay gente que dice, no, lo que necesitamos es ser como Singapur, que también tiene una población parecida a la de Costa Rica, pero Singapur lo hizo con una dictadura. Y nosotros no queremos renunciar a la democracia. Por eso yo prefiero fijarme en países que lo han hecho dentro de la democracia, en democracia. Y entonces, y países que se habían estancado sensiblemente y que volvieron a relanzarse en el campo ético, social, político y económico. Bien, tenemos una sociedad sobreregulada en algunas áreas, particularmente las que afectan a nuestro desarrollo económico-social. Tenemos muchas sanciones legales, pero poca efectividad de las mismas. Ese es un tema central.
Hace unos 250 años, un gran autor, los que estudian derecho lo habrán de conocer en el derecho penal, porque es uno de los grandes autores del derecho penal, César de los padres del derecho penal contemporáneo y de los sistemas penitenciarios contemporáneos. El concepto de rehabilitación viene de esa época. Tiene un libro que se llama De los delitos y las penas. En ese libro él insistía, entre las cosas, insiste en muchas cosas, y fue el que cambió los modelos penitenciarios y sostuvo que no había que torturar para lograr las mejoras de una sociedad, que había que cambiar el concepto de venganza por el concepto de justicia. La sociedad no prospera con venganza, prospera con justicia. Y claro, la justicia a veces implica imponer una sanción, pero no solo imponer una sanción. Bueno, en ese libro, César Beccaria, una de las cosas que recuerda es, no importa tanto la gravedad de las penas, porque nosotros en Costa Rica cada vez que vemos un hecho que nos repugna, que nos duele, que nos preocupa, a que se suba la pena, que se aplique la pena de muerte. Él lo que decía es que no es tan importante la gravedad de las penas como la certeza de que se va a aplicar, de que no va a haber impunidad. Eso es más importante. Un delincuente no va a dejar de hacerlo porque sean 30 años o 40 años de cárcel, o 20 años incluso. Lo va a hacer si cree que no lo van a pescar, si cree que no, y si lo pescan no lo van a condenar, y si cree que si lo condenan lo van a soltar. Es más importante la certeza de la aplicación de la ley que la gravedad de la sanción, y eso es un tema que conviene después recalcar con un cuadro que vamos a ver ahorita después. En Costa Rica hay problemas de corrupción asociados a esa hipertrofia y a esa sobreregulación y a la inefectividad. En Costa Rica hay un modelo de prohibirlo todo, pero hay que pedir permiso a las autoridades y darles el poder de dispensar discrecionalmente el cumplimiento, lo cual crea incertidumbre sobre las reglas de juego e impulsa la corrupción. ¿Qué significa eso? En Costa Rica casi todo, eso no se puede hacer, usted tiene que pedir permiso. Y ese permiso, y sí es verdad, donde hay permiso a veces hay chorizo, ¿no? Es inevitable. Donde usted tiene que hacer 20 trámites, usted desesperado busca un funcionario de la municipalidad y le dice, o del gobierno, y le dice, ¿cuánto cuesta? Que me den la autorización. De eso no se trata. La corrupción se alimenta donde hay discrecionalidad. Uno debería decir, mire, si usted es pobre y no tiene casa, usted tiene derecho a un bono de vivienda, usted no necesita tener patas. Si usted tiene 65 años y es pobre y no tiene pensión, usted no necesita tener patas, no se necesita ser amigo de alguien, no necesita pagarle a alguien, usted tiene derecho a una pensión del régimen no contributivo, es decir, una pensión de solidaridad. Y ese sería el ideal, que no esté sujeto a una discrecionalidad, es decir, que no haya un funcionario. Ustedes se acuerdan las películas esas digamos, del circo romano, ¿se acuerdan algunas? Donde de pronto deciden un dedo para arriba o un dedo para abajo, decide si alguien se muere o no. Es fundamental que no haya un funcionario que tenga el poder de tener un dedo para arriba o un dedo para abajo para decidir sobre la vida y la muerte de una persona, o para decidir sobre si le toca una vivienda o no le toca, sobre si le toca un ascenso o no le toca. Es esencial que eso no dependa de ese dedo para arriba o para abajo. Eso es lo que se llama discrecionalidad, que él tiene la posibilidad de decidir entre la vida y la muerte con un dedo. Esa es una metáfora, pero realmente eso pasa mucho en Costa Rica. Se prohíbe hacer un montón de cosas, pero si usted cumple unos procedimientos y pide unos permisos y tiene unas patas, puede lograr que le den el permiso. Lo normal sería decirle, mire, estas son las reglas de juego, usted tiene que cumplir estas 7 cosas, nada más estas 7 cosas, y si las cumple,
tiene el permiso, y si no las cumple, no lo tiene. Y que no dependa tanto de la amistad o inamistad de la persona que le va a dar el permiso. Para eso es esencial que las reglas estén establecidas. Los abogados llaman a eso números apertus, ¿verdad? Cuando le dicen, usted tiene que cumplir estos 10 requisitos, y al final hay una que dice, la 11 dice, y todos los demás que establezcan las leyes, los reglamentos y las directrices de la institución. De ahí se acabaron los requisitos, usted ya no sabe cuáles son. El ideal es que le digan, estos son los 10, punto. No un 11. Y si hay que meter un 11, meterlo ahí expresamente, decir, y pagar el timbre de escolaridad de 100 pesos. Bueno, tenemos hasta estabilidad política, como lo dije, la propiedad y las libertades en los últimos años están innecesariamente limitadas, tenemos muchos controles jurídicos y políticos. Nosotros tenemos más controles sobre la administración pública que ningún país del mundo. No es un tema de falta de control, porque nosotros en los países, digamos, la defensoría, en los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, existe una figura que se llama el ombudsman, que es el defensor de los habitantes, es como el defensor de los habitantes nuestro. Esos países no tienen tribunales constitucionales, tienen un ombudsman. Francia tiene un consejo constitucional y tiene un mediador, no le llaman ombudsman, sino que le llaman le médiateur, es decir, un mediador entre la administración pública. Es más parecido a las contralorías de servicios de nuestras instituciones. Nosotros tenemos, los Estados Unidos tienen un sistema de agencias tipo ARECEP, ese es su modelo de control. Otros países tienen contralorías o tienen tribunales de cuentas y tienen superintendencias, como tienen muchos países, algunos países europeos y de América del Sur. Nosotros tenemos todas, y claro, cada una por sí misma es muy buena, pero todas en conjunto pueden paralizar una sociedad, porque no escogimos cuál. Por ejemplo, en Francia hay un control previo de la constitucionalidad, pero porque no hay control posterior. En Costa Rica tenemos control previo y tenemos control posterior. En el resto de Europa y Estados Unidos solo hay control posterior. En Francia solo hay control previo de la constitucionalidad de una ley, de un proyecto de ley. En Costa Rica tenemos los dos. Tal vez bien, tal vez era necesario, pero tal vez excedimos un poco en la cantidad y agregado de cantidad de órganos de control y muy pocas posibilidades. Tenemos poca inversión pública con fondos propios y tributarios, casi todo lo hacemos con préstamos y invertimos poco, y el peso del Estado es grande en lo cuantitativo y cualitativo. La administración pública está más al servicio de los empleados públicos y de los gremios y menos al servicio de los ciudadanos, hoy. Antes no era así. Antes, debo decir, había como una gran voluntad. El servidor público solo no sentía tanto que eran sus derechos, sino los derechos, él lo que estaba era para servir a los demás. Hoy muchas veces el servidor público lo que siente es, lo primero yo, lo segundo yo y lo tercero yo. Y si queda algo, el ciudadano que está ahí, como si él le estuviera haciendo un favor. Y no es un favor, porque él tiene un salario y debe cumplirlo para darle un servicio a la gente. Hay que dignificar al servidor público, sin duda, pero el servidor público tiene que entender que la prioridad no es él. Por eso se llama servidor público, porque lo que hace es servir, no servirse. Claro, hay gente que dice, no, es que yo no estoy nombrado aquí para prestar servicios, yo estoy por servicios prestados. Como yo ayudé en la campaña, tengo derecho a que me nombren de botella y no hacer nada. No hay ningún problema en que alguien que trabajó fuerte y tenga un puesto de confianza entre a hacer, pero tiene que ir a servir, no a servirse, ¿no? Ese es un problema. Y tenemos muchas acciones sociales regresivas que favorecen privilegios.
Los fondos de pensiones con cargo al presupuesto nacional, por ejemplo, van dirigidos al 20% más rico de la población. Entonces, entre más plata gastemos en eso, más inequitativa será la sociedad. Uno debería gastar más en pensiones no contributivas, que es para los pobres, y un poquito menos para los que tienen más. Los que tienen más, obviamente, respetarles sus derechos y su ahorro. En la caja eso sí ocurre más equitativamente, porque a usted le dan la pensión en función de su cotización. Claro que le capan a los más de arriba, ahí ocurre un poco al revés. Y le ayudan un poquito al más de abajo. Entonces, por eso, el que cotizó poco tiene una pensión mínima que le toca un poquito más de lo que le tocaría, y al de arriba, aunque ganara 5 millones de pesos, le dan una pensión de 1,5 millones máximo. Tal vez eso es un exceso, pero en cualquier caso es menos grave, mucho menos grave es ese exceso que el exceso de las pensiones con cargo al presupuesto nacional, donde la gente se puede pensionar a los 52 años, 55 años, con el salario completo, y además lo pueden heredar hasta una hija, si está divorciada o si vive sola, aunque tenga 40 años y pueda trabajar. Eso ni Grecia se atrevía a hacer eso, y aún así quebró. Bueno, en Costa Rica hay de esos regímenes así. Ahora, una pregunta sobre las pensiones de privilegio, que tal vez mucha gente no sabe. ¿Qué es más privilegiado? ¿Una persona que se pensiona a los 52 años con 300,000 colones, o una persona que se pensiona a los 70 años con 3 millones de colones? ¿Quién recibe más privilegio? ¿Cuál? ¿El que qué? ¿El que recibe 3 millones o el que recibe 300,000? Son 20 años que están ganando 300,000 colones. Sí, son 20 años más, efectivamente, son 20 años más pensionada y 20 años menos cotizando. Es decir, es más privilegiado pensionarse a los 52 años con 300,000 colones, parece mentira, que con 3 millones a los 72 años. Lo digo porque la gente tiene una gran preocupación por los montos de las pensiones. Es más grave pensionar a la gente en su juventud, repito, salvo que esté inválido o no pueda seguir trabajando, porque ese es otro tipo de pensión. Pero es más grave eso que el otro, porque va a pasar mucho más años pensionado y va a pasar mucho menos años cotizando para una pensión. De manera que, sumados los dos, es una locura de sistema. Bueno, eso pasa en pensiones, no en las de la caja, pasa en las pensiones con cargo al presupuesto nacional, incluyendo el magisterio, incluyendo el Poder Judicial, incluyendo Hacienda. Tenemos un alto costo del gobierno central, cuesta más del 20% del PIB, y más del 40% del PIB la administración pública como un todo. Es decir, no solo el gobierno central, sino la caja, sino el INS, sino los bancos, sino también el ICE, que es otro grande, el Recope. Es decir, esto significa que tenemos una administración pública muy cara, que no es tan fácil sostener en una sociedad que no es rica, que más del 40% se vaya de toda la economía del país, pase por el gobierno. Si usted suma todos los presupuestos es más de 60%, pero como hay transferencias entre instituciones, hay que reducirlo. Por ejemplo, lo que paga el gobierno central a la caja por cuota obrero patronal no se puede contar 2 veces, se rebaja para que se determine cuánto cuesta en total el gasto público total, por eso es que llega al 40%, ¿sí? No, la planilla no es tan grande, aquí está. La burocracia, nosotros tenemos más o menos 300,000 empleados públicos. Tenemos del 14 al 15% de la población económicamente activa trabaja en el sector público. No es tan grande el número de empleados, pero el costo sí. Porque este es el costo. El problema es que es muy caro. Los empleados públicos ganan mucho más que los empleados privados, en promedio.
Claro que hay excepciones, pero es verdad que un conserje en promedio gana más del doble en lo público que en lo privado, por hacer el mismo trabajo. ¿Qué? Por antigüedad, por los motivos que sea, pero digamos, ahí lo que se calculan son promedios. Los promedios de lo que gana un conserje en lo privado, los promedios de lo que gana un conserje en lo público, los promedios de lo que gana un profesional a lo que gana un profesional en lo privado y en lo público. Claro que ahí se cuenta también el ingreso anual, es decir, no solo el ingreso mensual, digamos, en instituciones como la Caja y otras donde se paga, o Habdeba, que se paga por quincena, por bisemana, en realidad son 15 pagos al año, entonces se calcula cuánto gana al año y se divide entre el número. Y en el otro lado, en lo privado, se ganan 13 salarios, no con el aguinaldo. Entonces, por eso el cálculo tiene que ser completo. En cualquier caso, es alto, no debe ser, no es que no deban ganar más, porque son más profesionales, tienen más títulos, pero ya no aguanta mucho más el país en aumentar la diferenciación. Eso sí, si se diera más diferenciación, el país no lo aguantaría, podría quebrar. Es decir, lo que hay que hacer es respetar lo que se ha reconocido, pero hay que tener mucho cuidado en ofrecer más, porque más podría quebrar a la sociedad. O tendríamos que aumentar tanto los impuestos o las cargas sociales que no soportaría la sociedad. Y por ejemplo, aumentar cargas sociales en este momento sería inviable. ¿Por qué? Porque ha aumentado el desempleo y ha aumentado la informalidad. Entonces lo que haríamos es aumentar la evasión y el desempleo y la informalidad. Y entonces hay que tener mucho cuidado. No se trata de andar cerrando empresas, se trata de que las empresas puedan prosperar y pagar cargas sociales. Bueno, tenemos trámites excesivos para cualquier acción, ya lo dijimos, tenemos más de 300 entidades públicas. Para una sociedad del tamaño de la de Costa Rica es excesivo, y muchas hacen lo mismo, debe haber como 15 que se dedican a vivienda de una u otra manera. Además tenemos acciones públicas y sociales con intermediación burocrática muy alta. ¿Ustedes saben lo que es intermediación burocrática? ¿Qué es intermediación financiera en los bancos? ¿Alguien sabe? Bueno, algo así, pero en realidad es la diferencia entre lo que le paga el banco a usted por ahorrar en el banco y lo que cobra el banco por prestar plata. Digamos, si a usted le paga el 6% y el banco presta al 12%, ¿cuánto es la intermediación financiera? ¿Cuánto? 6%. Bueno, hay también una intermediación burocrática. Yo meto 100 colones para dárselo a los pobres, digamos a Limas, o a los fondos de vivienda. A mí me interesa saber cuánto le llega a los pobres, no cuánto, y además cuánto se queda en el camino. Entonces, cuando se queda mucho en el camino es que hay una intermediación burocrática muy alta. Es decir, que se gasta mucho para ayudar a los pobres. Hay algunas de estas instituciones que es más del 50%. Es decir, que para entregar 100 pesos a los pobres se gastan más de 60 pesos y llegan 40 pesos a los pobres. Así es, ese es un ejemplo. Ahí también hay que separar lo que son servicios de regulaciones, o sea, de la función pública. Porque claro, en la función pública su objetivo no es dar el servicio, sino regular. Pero bueno, aún así es muy alto, efectivamente. Y así hay instituciones que gastan mucho más en sus empleados que lo que le llega a la gente. Siempre se necesita tener un gasto administrativo. Sin gasto administrativo usted no puede dar servicios. El problema es cuánto cuesta ese gasto, cuánto invierte usted y cuánto le llega a la gente. Les voy a contar algo. Cuando yo estaba en Naciones Unidas,
en el año 90, 91 se publicó un libro que en Naciones Unidas casi todos detestaban. Era un libro del corresponsal del Economist en África y había explicado qué había pasado en los años 80 con los fondos que se daban para la ayuda social. Es decir, cuántos dólares para ayuda social y programas de lucha contra la pobreza en el África. Entonces ellos hicieron varios cálculos de cuánto de cada $100 que la gente donaba para darle a un niño pobre en África, cuánto realmente le llegaba al niño pobre o a los niños pobres. ¿Verdad? Bueno, en ese estudio había muchas instituciones que prácticamente llegaban al 99% del costo. Tenían muchos auditores, tenían muchas reglas, muchos abogados, mucha burocracia en Nueva York, en Ámsterdam, en Bélgica, digamos, de la Unión Europea, y poco le llegaba a la gente, o en los gobiernos se quedaba chorreado todo en el camino, cuando llegaba no llegaba nada. En general, el estudio lo que decía es que los que más le llegaba plata eran las entidades religiosas, ¿verdad? Que no tenían muchos controles, que de vez en cuando alguien robaba, pero que en general le llegaba más plata a la gente pobre que los de Naciones Unidas. Nadie se robaba nada, pero costaba tanto vigilar que no se robaran que casi no llegaba nada, porque había que gastar mucho en auditores, en contadores, en abogados, en inspectores, para que nadie robara en toda la cadena. Entonces tenían que vigilar qué pasaba con la comida todo el camino mientras salían del puerto hasta que llegaba a las personas más pobres en el lugar. Eso es un exceso de intermediación burocrática, ¿verdad? Es decir, el gasto que significa poner $100 para ayudarle a un niño pobre y al final descubrir que le llegan 11 o 12 dólares. En las organizaciones religiosas eran muy eficientes, llegaban como $40, porque ahí es muy complejo. Es decir, desde que sale de Europa o desde que sale de Estados Unidos, la plata donada hasta que le llega a la gente. Bueno, eso era eficiente para los estándares africanos, porque había que sortear muchos caminos para llegar a los lugares más pobres. Generalmente no quedan en los lugares donde hay acceso a los puertos o no hay buenas carreteras, entonces ahí hay un costo muy alto en llegar. Entonces $40 era razonable, pero había muchos de Naciones Unidas, fondos de Naciones Unidas, que llegaba $1 de cada 100. Entonces ahí, obviamente en Costa Rica no se trata de eso, porque no tenemos esas dificultades. Es verdad que para llegar a los territorios indígenas hay un costo mayor. Si yo quiero tener educadores en la zona indígena, tengo que pagar un poco más. Si quiero tener profesionales de salud, tengo que pagar un poco más. Tal vez tengo que hasta conseguirles una vivienda. No voy a tratar de compararlo con Guadalupe. Siempre va a costar un poquito más llegarle a las zonas más alejadas. Pero uno esperaría que no se gasten 90 para llegar con 10 pesos. Está bien que se gasten 30, 40, 50, porque no es lo mismo trabajar para una zona indígena que para trabajar para una zona más cercana aquí a la capital, por ejemplo. Pero entonces tenemos una ineficiencia. Vamos aquí a pasar a este cuadro, que a mí me interesa para el punto de vista de los principios social cristianos. Ya más o menos en 5 o 7 minutos terminamos. Vea, esto se puede llamar la curva de efectividad y de eficiencia. ¿Qué significa esto? Aquí abajo está el eje de las regulaciones, de los impuestos, de las sanciones, de los requisitos, de los permisos. Es decir, de las normas del Estado. Aquí se puede decir es la pena de muerte, ¿verdad? Y aquí 0 es que no hay regulación, no hay sanciones, no hay impuestos, no hay requisitos, no hay permisos. ¿Qué ha enseñado la sociedad? Que cuando hay poca regulación o 0 regulación, impuestos, sanciones, requisitos,
la efectividad es baja, digamos está en el punto D. Que cuando eso es excesivo está en el punto C, también es baja. No es una línea que sale directa, no es que a mayor regulación más cumplimiento, no es que a mayores sanciones más cumplimiento, no. Eso algún día se los expliqué, creo, en penal se llamaría el efecto O.J. Simpson, ¿verdad? Creo que lo expliqué algún día. ¿Por qué la pena de muerte no es tan efectiva? Porque la sanción muy grave tiende a ser menos efectiva que una sanción más razonable. Porque los jueces y los jurados no quieren llevar sobre su conciencia mandar a matar a una persona. Entonces, en la menor duda lo absuelven. Entonces, quedan absueltos mucho más gente que tal vez son asesinos, pero la más pequeña duda lo absuelven para no, precisamente por el temor a llevar sobre su conciencia un grave daño. Yo trabajé muchos años en otra universidad, y en esos años los exámenes de grado, si un muchacho se quedaba 2 veces en un examen de grado, salía de la universidad, quedaba fuera, 2 veces en la misma materia, en los exámenes finales de grado. ¿Qué era el efecto que había ocurrido durante 15 años de aplicación? Yo fui vicerrector ahí. ¿Qué era el efecto de esa aplicación? Que en 15 años solo se había quedado un muchacho, porque los profesores no los dejaban. Yo participaba de vez en cuando en algunos de esos jurados, y al final decían: mire, pero es que el muchacho ya se queda una vez y se queda otra vez, se queda fuera de la universidad, y entonces lo pasaban aunque no supiera la materia, porque nadie quería imponer una sanción tan grave, casi ningún profesor. Bueno, yo entrando al puesto, una de las cosas que dije es que cuidado se aplicara este mismo principio, que simplemente siguiera presentando el examen hasta que lo pasara. Y cuando eso ocurrió, ya se quedaron 2, 3 y 4 veces, pero al final lo pasaban. Y otros no lo pasaban, pero porque ya no lo querían pasar. Pero no es que quedaban fuera de la universidad, porque una sanción muy grave, lejos de ser efectiva, es inefectiva. Y eso es lo que quiere decir este cuadro. ¿Por qué aquí dónde está el social cristianismo entre el punto B y el punto A? ¿Dónde están los socialistas aquí? Quieren mucha regulación, quieren mucho impuesto, quieren muchas sanciones, quieren muchos requisitos, quieren muchos permisos. ¿Y qué pasa cuando uno quiere tantos que al final no logra los fines y objetivos de la sociedad, no logra mayor seguridad ciudadana, no logra mayor seguridad financiera, no logra empleo decente, no logra la protección ambiental, no logra la probidad en la función pública, es decir, la no corrupción? Si yo aumento aquí un poquito, de 0 a un poquito aquí, vea que yo con poquita regulación y con pocos impuestos y con pocas sanciones y requisitos, yo puedo lograr mucho. A partir de este punto, yo aumento mucho las regulaciones, o sea, la jodedera a la gente, y aumento muy poquito el beneficio. El debate social cristiano debe estar entre el punto B y el punto A, porque nuestro objetivo es esto: tener mayor seguridad ciudadana, tener empleo decente, tener protección ambiental, tener protección a los más pobres, tener probidad en la función pública. Y para eso sí se necesita regulación, impuestos, sanciones, requisitos y permisos, pero poco, no mucho. La gente cree que cuando logró esto es cuestión de aumentar más y que va a aumentar más la eficiencia. No, al revés, aumenta la ineficiencia. En materia de impuestos eso se llama la curva de Laffer. ¿Qué pasa si yo cobro el 100% de impuestos sobre la renta? ¿Cuántos son los ingresos del Estado? 0. ¿Por qué? Porque nadie va a pagar. Porque nadie va a trabajar para darle toda la plata al Estado. Si yo cobro el 0%, ¿cuántos son los ingresos del Estado? 0. Es decir, 0 aquí, 0 acá. Nunca es 0 exactamente, por eso es que empieza aquí en el punto D y en el punto C. Siempre hay algo, pero siempre hay una posibilidad de que la sociedad sola resuelva algunos problemas.
pero no es eficiente. Lo más eficiente es que con la menor regulación posible logremos el mayor beneficio social, que está aquí. Eso es lo eficiente. La eficiencia es el logro de las metas a un bajo costo. La eficacia es el logro de la máxima meta, pero a un mayor costo aquí. A veces, idealmente, tenemos que estar en el B, a veces en el A. Otros partidos ideológicos, yo no lo puse porque quedaba muy pequeño. Allí, digamos, algún nivel de los libertarios ya excesos que querrían esto. Poca regulación, muy mínima regulación, muy mínima. Y eso no es lo más efectivo para una sociedad. Lo más efectivo es estar entre el punto B y el punto A. Eso es, digamos, lo que uno, independientemente de todo, recomendaría. Bueno, como va a jugar la CL y vamos a ganar hoy también, vamos a levantar la sesión.